Bendito sea Dios. La senda de la fe es un camino corto. Así que tenemos que entender que la senda es un proceso de poner al descubierto estas convicciones y sentimientos y traducirlos en un código de conducta y modo de vida, estilo de vida. La senda de la fe es un camino corto, en el sentido de que es la ruta más derecha y directa hacia nuestro destino. Ese es el camino de la fe. Es un camino corto. No hay curvas en este camino, ni ascensos cuesta arriba o deslices cuesta abajo. Si eso dice así la Torá, ¿por qué tanto tropezamos y caemos? Lo que sentimos es análogamente sentido inequívocamente. Sabemos naturalmente, y así lo sentimos, cuál es la cosa correcta y hacer. Todo lo que resta es avanzar a hacerlo. Todos sabemos qué debemos hacer instintivamente. ¿Sí o no? Cuando hacemos lo contrario, lo hacemos consciente. Porque el deseo nos domina. Porque de todos modos decidimos hacerlo. Por placer, por el egocentrismo, por sentirnos halagados. Pero aquí todos conocemos bien las cosas. Pero como el primer camino tomado en la historia del Talmud, el camino aparentemente corto de la fe, nos lleva frecuentemente al borde mismo de nuestro destino, solo para encontrar allí una barrera. Sabemos la verdad, deseamos vivirla, pero de algún modo nos detenemos en seco cuando se trata de hacerlo concretamente. La enseñanza jasídica se refiere a este fenómeno en términos del síndrome del ladrón en la cavidad. Nuestros sabios hablan de cómo un bandido cavando túneles por debajo de las paredes de una vivienda oye el sonido de los pasos. Por favor, Dios, reza silenciosamente. Sálvame. Aquí tienes a un hombre que instintivamente cree en Dios. No ha llamado a la reina de Inglaterra para que lo salve. Y que indudablemente sabe que Dios ordenó: no robarás. Pero él está cavando un pozo, un túnel, para robar en esa vivienda. No obstante, está robando y simultáneamente implorando a Dios, pidiendo ayuda. La fe, entonces, puede revolotear en algún espacio neutro por encima de nuestra personalidad cotidiana. Puede ser la fuente de una férrea convicción y de fervosos sentimientos que no obstante fracasan en la tarea de encontrar concreción en nuestro comportamiento cada día. Pues pese a que de hecho, en razón de que estas convicciones y sentimientos son parte integral de quienes somos nosotros, nunca los hemos abordado. Nunca hemos pugnado por hacer que su contenido y significación tengan sentido. Es precisamente la brevedad de este sendero lo que en última instancia lo convierte en la ruta más larga. Voy a poner ejemplos. Por un segundo, analícese a usted mismo su vida y no se lo diga a nadie, simplemente usted en su mundo. La mejor computadora que existe, la más rápida, es el cerebro humano. ¿Cuántas veces usted instintivamente sabe concretamente que lo que va a hacer es un error? Y que no debe hacerlo. Y que de hacerlo va a traer consecuencias. ¿Y por qué lo hemos hecho? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, tu mente espiritual, tu emuná en Hashem, ese instinto divino en ti, te hace saber apercibidamente, te está avisando de antemano
Así como el animal tiene un instinto de preservación, nosotros lo tenemos espiritualmente. Yo no puedo oler a la distancia que huele un perro o un león. Sin embargo, tengo una neshama divina que guía mis sentidos. Y puedo ver mucho más allá de la materia. Y estar apercibidamente de las cosas. Entonces, ¿qué nos hace hacer a nosotros transgredir la Torá? ¿Por qué transgredimos la Torá? Porque hemos convertido la fe. No actuamos con la emuná en Hashem, actuamos con la fe en la mente. El camino corto, pero largo. Ese que a través de los tropiezos que vamos a aprender. Porque Hashem nos dice, ¿sabes qué, mijo? Tú vas a aprender. Yo quiero que tú entiendas que yo soy Hashem. Yo quiero que tú cumplas con la senda que yo he trazado para ti. Con tu propósito y tu misión en la vida. Pero como tú andas en el capricho de tu mente, yo te voy a llevar a ti a distintos pasos en el mundo y tienes que pasar por distintas tribulaciones, angustias, penas y problemas para que entonces vuelvas a mí, retornes como el caminante que retornó sobre sus pasos hacia atrás y reconoció que había tomado un mal camino. Perdón. Entonces, el segundo camino. Así al igual que el viajero del Talmud, debemos desandar nuestros pasos, incluso mientras continuamos transitando en la senda de la vida en nuestra fe, y tomar la otra opción, el camino largo y corto. El sistema de la mente es retorcido, empinado y sinuoso, y largo como la vida misma. Está plagado de pugnas, de retrocesos y de frustraciones. Pero en su camino que conduce firme y certeramente al destino aspirado, en el camino de la mente, el conocimiento es producto del estudio y el análisis y la meditación en profundidad. Los sentimientos nacen de un conocimiento íntimo y de una identificación plena con su tema. Los actos son motivados y orientados por una comprensión de su función, un deseo de la obtención de su fin. Es un aborrecimiento de lo que previene e impide. El camino de la mente, las convicciones y los sentimientos son más bien creados que revelados. ¿Entendieron ahora? En el camino de la mente, del intelecto humano, las convicciones que tú tienes son sentimientos más bien creados y no revelados por Hashem. En otras palabras, inventado. Tú mismo los recreas o alguien los crea por ti. Más bien desarrollados que instruidos, más bien asimilados que aceptados. Y aunque de hecho, porque derivan de lo que nosotros hemos logrado, más bien que de quienes o que somos, nos identificamos con ellos más que como lo hacemos con las verdades que sostenemos por la fe espiritual en Dios. Es precisamente la longitud de esta senda lo que en última instancia la convierte en el camino más corto hacia nuestro destino. ¿Por qué el camino más corto? Porque tenemos que pasar muchos problemas. Por supuesto, los productos de nuestras finitas facultades intelectuales y emocionales jamás podrían igualar el carácter absoluto y la potencia de la fe, de la emuná. Por lo tanto, perdura como el camino primero y primario de la vida. Pero si las convicciones de la fe han de encontrar expresión plena en nuestras vidas cotidianas, deben ser amplificadas por las luchas y los logros de la mente. Ambos tienen que trabajar para estar en el mismo plano. Tu mente y tu intelecto, tu pensamiento, tu hablar y tu acción tienen que estar todos ligados para que el impulso sea hacia lograr tus logros concretos y determinados por Hashem. Porque es la senda para tú vivir una vida plena y de sentido. Y es por eso que hemos mencionado tantas veces la depresión en que viven muchos, las enfermedades que padecen muchos
muchas personas, o todos, en algún momento nos enfermamos, nos deprimimos, nos sentimos frustrados, nos irritamos con otros y con nosotros mismos. Culpamos a Dios. Culpamos a Dios. ¿Por qué Dios me envió esto? ¿Cómo Dios me ha mandado esta prueba? ¿Por qué Dios lo permitió? Si yo hacía esto y esto y esto. Y ahí te empiezas a justificar tú y no te das cuenta que tú estás reprimiendo a Dios o peleando con Dios, pero no una lucha divina de fe y de agradecimiento, sino cuestionando a Dios. Cuestionando a Dios por tus fracasos, porque te dejaste guiar por tus impulsos naturales, por tus impulsos creados en tu mente, por opiniones y conceptos que han sido inculcados, imputados en ti por otros. Sean políticos o religiosos o sociales, valores y principios que no vienen de la Torá. Y dificultan el crecimiento espiritual de la persona. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona pro-choice, ¿qué cosa es una persona pro-choice? Pro-vida. ¿Qué es eso? Que creen uno puede seleccionar si tu niño vive o muere. Es un pro-choice. ¿Y un pro-vida? ¿Pro-life? Pro-life es alguien que está contra el aborto. O sea, es un pro-choice. Es la persona que te dice que un niño es un conjunto de células. Que el feto, para empezar, no le llaman nunca un niño. Le llaman feto. Le llaman feto. Que un feto es un conjunto de células. Una masa de carne con células. ¿Por qué se tienen que referir a una criatura que es imagen y semejanza de Hashem, aunque esté en su estado de feto, en su desarrollo en el vientre, en ese estado de vida? Es un ser humano. Pero ellos no le llaman ser humano. Le llaman una masa de carne, de células y de otros componentes, le dicen. Le dicen que no tiene corazón. Pero que tampoco tiene corazón, porque aún no tiene corazón. Bueno, es parte del desarrollo del cuerpo. Pero los 18 días el corazón late. ¿Sabe por qué a los 18 días el corazón late? Porque en el hebreo el número 18 significa Hay, que es vida. So, quien da la vida es Hashem. Y como sello de que es Hashem quien da la vida, a los 18 días el feto, pum, 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 el corazón le late. Ahora, los que somos pro-life, los que somos, porque yo soy pro-life, estoy a favor de la vida, no le decimos al feto una masa de carne, de células y componentes. ¿Qué le decimos? Un bebé, un niño, un ser humano. Por lo tanto, lo defendemos, lo respetamos y luchamos porque tenga los mismos derechos que tengo yo de vivir. Tristemente, todos los que son pro-choice y defienden el aborto, sus madres los parieron. Los criaron y lo educaron. Porque si lo hubieran hecho un aborto no pudieran protestar en contra del aborto. Qué ironía, ¿verdad? Dios te dio la vida y tú estás en contra de la vida. Entonces, ¿qué camino están siguiendo? ¿El camino de la Emuná en Hashem o el camino de la mente? De la mente. ¿Por qué? Porque se han dejado guiar por conceptos impuestos. No por intuiciones divinas que el ser humano nace innata en ellos. Porque toda mujer que se preña lo que trae dentro es un niño. No trae un canguro, ni un mono, ni un pescado, ni un elefante. Trae un niño, un bebé. Y eso no hay que cuestionarlo. Sea en el mes de gestación que se encuentre, sea el primer mes de la concepción o en el 9º mes de la concepción, es un ser humano. Primer día. Tiene vida. En la página de la portada del Tania también declara que no está diciendo nada que no haya sido dicho ya por los libros y sabios cuyas palabras él está meramente recogiendo. El rabino, Rabbi Snur Salman de Liadi, fundador de la casa hasídica Chabad. De hecho, más de 6 siglos antes del Tania encontramos 2 grandes sabios, Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, 1135-1204,
y su contemporáneo y crítico, el rabí Abraham Ben David, 1125-1198, discutiendo las respectivas virtudes del sendero de la fe y el camino de la mente. En su Mishneh Torah, Maimónides dedica los capítulos enteros, 2 capítulos enteros al análisis del principio de la libertad de elección, libre albedrío, que él considera imprescindible como fundamento mismo de la fe judía. Pues de decretar Dios que una persona sea justa o malvada, o si existiera algo en la esencia de la naturaleza de la persona que la obligara hacia un camino en particular, o a una convicción específica, a un determinado rasgo de carácter o a un cierto acto, ¿cómo podría ordenarnos Dios a través de los profetas? Haz esto y no haga aquello. Mejora tus conductas. No sigas tras tu maldad. ¿Qué cabida tendría toda la Torá? ¿Y con qué patrón de justicia castigaría Dios al malvado y premiaría al justo? Más adelante en el capítulo, Maimónides atiende una pregunta formulada con frecuencia respecto al concepto del libre albedrío. Presten atención, por favor. Estamos estudiando judaísmo. Pero, ¿por qué traigo este tema? Porque el noajida tiene el mismo derecho de escuchar Torah que el judío. Porque Dios dio la Torah universalmente. Y estos son pasos para que ustedes crezcan. Todos crecemos con estos entendimientos. ¿No lo creen así? Es necesario conocerla desde este ángulo. Y para que los que aún persisten o entienden que el propósito es que entiendan que hay una diferencia entre el camino de la mente, que no es otra cosa que las religiones que el mundo, por conceptos que vienen arrastrando de culturas paganas, han ido tradicionalmente pasando de generación en generación. Asimismo, la Torah, que es un concepto de la emuná en Hashem, plena en Hashem, la fe absoluta en Dios, también viene por tradiciones de generación en generación. Por eso dice la Torah que la Torah es eterna, porque el judío nunca muere, es eterno. El pueblo de Israel es eterno, es el único pueblo eterno que existe. Todos los noajidas deben de estudiar también ciertas cosas como estas, para que sus mentes se vayan ampliando su conocimiento y conozcan más a fondo cómo es que funciona la fe en Hashem y cómo es que funciona la fe en la mente, y saquen sus propias conclusiones y podamos todos crecer. Y de esta manera, pues traer, bendito sea Hashem, mediante el conocimiento de la Torah y la implementación de sus mandamientos, el día glorioso cuando venga Mashiach y todos seamos un solo pueblo delante de Dios y no haya más Baal en nuestros labios y nuestra boca solo confiese que Hashem es el Salvador y Rey del universo, el Boré Olam. Así es. Entonces, uno puede preguntarse, Dios, por supuesto, sabe todo lo que habrá de suceder. Ya lo sabemos. Ahora bien, antes de que se ejecutara un acto en particular, ¿sabía Dios si la persona sería justa o malvada? ¿Por qué no dio el libre albedrío, la libre acción? Él le dijo a Eva y a Adán, o a Adán y a Java, de este árbol no coman, porque el día que comieres de este árbol vas a morir. Entonces el mandamiento no harás. Ahora, era la opción de ellos, comer o no comer. Si sabía que la persona sería justa, a esa persona no le era posible no serlo, porque era justa, no podía serlo. Y si dices que él no sabía que una persona en una forma absoluta, entonces el conocimiento de Dios no era completo. ¿Sabe que la respuesta a esta pregunta, más larga que la tierra es su medida y más ancha que el mar? Y que muchos insignes fundamentos y excelsas montañas penden de ella, pero comprende bien lo que voy a decirte. Ya hemos explicado que en el segundo capítulo de Leyes de los Fundamentos de la Torá, que Dios nos sabe con una mente que es distinta a su ser. ¿Cómo sucede con el hombre cuyo ser y mente son dos entidades individuales? ¿Escucharon bien? Su ser y su mente son dos entidades individuales. Un hombre es animal y un hombre es espiritual. Por eso llamamos a estas clases el hombre en el hombre. El hombre animal
con instintos naturales y necesidades biológicas, y el hombre espiritual que tiene que ascender al sendero espiritual de la emuná en Hashem, de la mente y la fe en Dios absoluta. Yo le explicaba esta mañana a una señora, compartí con ella esta mañana, y le decía, ella me hizo una pregunta, y yo le contesté algo sobre la fe, y me empezó, ¿cómo es la fe desde el punto de vista judío? Digo, bueno, nosotros tenemos una sola opción para la fe. ¿Cómo es eso? Existe una sola opción para la fe. Porque ella me pregunta y me dice que sí, la fe puede ser creer en algo. Digo, sí, tú puedes creer en cualquier cosa, pero nosotros no tenemos esa opción. El judío no puede creer en otra cosa que no sea Hashem, en un solo Dios, porque sería para nosotros Abodá Zará, idolatría. Ahora, Dios tiene misericordia de aquel que adora una figura o un palo o una piedra. Estatua. No. Estatuas o imágenes o su propio ser. ¿Ok? Porque hay quien se adora a sí mismo. ¿Cómo se llaman esas personas que se adoran a sí mismos? Narcístico. Narcísticos. ¿Ok? Entonces, para él es Dios. Él es Dios. Ahora, para el judío no funciona así. Tenemos una sola opción para la fe. Y es la fe absoluta en Dios. La fe absoluta en Dios es la fe en plena confianza de que todo lo que nos sucede a nosotros en la vida es ordenado por Dios. Ordenado por Dios porque Dios tiene que actuar, basado en lo que acabamos de decir aquí, conforme a mis elecciones en la vida. Cuando una persona hace una mala elección, quizá no la siente en ese instante, no se dé cuenta, porque actuó bajo la fe de su mente. Pero cuando transcurre un tiempo y esa persona tropieza con los obstáculos de la vida, va a retroceder en su camino y va a pensar, ¿sabes qué? Yo no debía haber hecho esto. ¿A quién les ha pasado? Siempre. Gracias, Roxana, por la misma, este mandamiento, esta ordenanza que Hashem le ha mostrado a ella de ese café que hace ella tan rico, Baruch Hashem. Benditos sean tus manos. Entonces, ¿sabe que la respuesta a esta pregunta más larga es la siguiente? En la mente son uno y lo mismo, la mente y la fe. Un concepto a la mente humana la resulta imposible comprender cabalmente. Un concepto espiritual a la mente humana le resulta imposible algunas veces comprenderlo cabalmente, así tal como el hombre no puede descubrir y captar la verdad del Creador. Como está escrito, ningún hombre puede percibirme y vivir. Ningún hombre puede verme y vivir, dice la Torá, dice Hashem. Del mismo modo, el hombre no puede descubrir y captar la mente del Creador. No lo puede. En las palabras del profeta, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni son vuestras conductas como las mías. Por lo tanto, carecemos de las capacidades de concebir la naturaleza del conocimiento de Dios, de todas las creaciones y de todos los sucesos. Por esto, lo sabemos sin duda alguna, que los actos del hombre están en sus propias manos. ¿Escucharon bien? No en las manos de nadie más. No culpes a nadie más. Están en tus propias manos. Y Dios no lo obliga a hacer nada. Es por eso que el judío enfoca la vida desde un ángulo diferente al resto de las naciones. ¿Cómo usted sabe que lo que usted me está hablando es una religión? ¿Cómo sabemos que la persona que nos está hablando acerca de una religión no es absoluta verdad? Muy simple. Esa religión de esa persona es la que salva. Si usted habla con un cristiano, ¿qué tienen que hacer las otras personas para ser salvos? Aceptar a Cristo. Porque si tú no aceptas esa religión, tú no eres salvo. Te pierdes. Si tú eres un infiel para los musulmanes, tienes que convertirte aquí a musulmán. Si tú eres católico,
vas al cielo. Pero si no eres católico y no eres bautizado y no haces tu confirmación de la fe católica y vas a tu catecismo y perteneces a la parroquia y te casa el cura y todas estas cosas, entonces tú no vas al cielo. Pero cuando tú llegas al judaísmo, ¿qué pasa con el judaísmo? El judaísmo no tiene que convertir a nadie. Nadie te quiere convertir en judío. Ningún rabino te va a decir a ti, Guillermo, si no te conviertes al judaísmo, vas al infierno. Eso no existe. Si no te conviertes a la Torá, te pierdes. Tienes que ser judío. Todo lo contrario sucede. Vienen los gentiles a la sinagoga y el rabino le dice, ¿por qué tú quieres ser judío? No tienes que convertirte al judaísmo. Para eso dio 7 leyes de no a las naciones. Para eso las naciones tienen un pacto con Dios. Dios tiene un pacto con las naciones. Y casualmente lo dio antes del pacto del Sinaí. Entonces la persona queda como confundida. El rabino me está despreciando. No, el rabino no te está despreciando. Te está guiando por el camino corto y largo. O por el camino largo y corto para que tú escojas. Te está mostrando la senda de la fe espiritual, no la senda de la fe en la mente. Y voy a poner un claro ejemplo porque me gusta siempre hacer algunos ejemplos. En nuestro caminar, a través de los años de enseñanzas y de compartiendo con tantas personas, conozco personas que están en la sinagoga ortodoxa, convertidos convertidos ortodoxos, dentro de una comunidad ortodoxa judía, y aún siguen creyendo en las bases de la fe cristiana. Aún esperan al Mesías cristiano, no el Mesías judío. Y muchos te dicen que esperan al Mesías judío porque guardan Shabbat y guardan ciertas fiestas. Sin embargo, en sus conceptos, cuando la vida los pincha, los lleva a la prueba, salta el concepto que vienen arrastrando. ¿Recuerdan la clase pasada? No le traigas a Hashem una página llena de borrones en Rosh Hashanah. Trae una página nueva y comienza un nuevo libro en tu vida. Escribe, deja que Hashem escriba en tus libros. De eso decimos, Hashem, inscríbenos en el libro de la vida buena, de la vida dulce. Enamórate de la Torah y aférrate a ella, pero hazlo con compasión, con amor, con autenticidad. Sé sincero contigo mismo. Abrázate a ti mismo. Ámate. De lo contrario, ¿qué estás haciendo? El rabino sigue siendo judío. La sinagoga sigue haciendo sus rezos. La Torá sigue existiendo. No va a pasar nunca. Hashem sigue siendo Hashem. Lo único que ha cambiado es que tú estás perdiendo el tiempo. Estás malgastando tus días. Y estás escribiendo, borrando letras y conceptos viejos y tratando de escribir conceptos sagrados y divinos en un papel lleno de borrones. ¿Qué haces en una sinagoga convertido al judaísmo si tus conceptos aún son cristianos? ¿A quién vas a engañar? ¿A quién estás engañando? Entonces, ¿qué sucede? Esas personas entran en un letargo y están caminando en el viaje corto y no se dan cuenta que al final va a ser largo. Es por esto que esta clase es tan necesaria escucharla justamente antes de Rosh Hashanah, para que tanto los noajidas como los judíos de nuestras comunidades que pertenecen a una comunidad judía y escuchen, sepan que lo mejor que Dios le ha dado al hombre es el libre albedrío, pero sobre nuestras acciones es que Dios opera, sobre nuestras elecciones. Porque tú leas en la Torá que te dice, ¿verdad?, que Dios ama a los justos y todos nos creemos justos. ¿Usted conoce a alguien que diga yo estoy tan contento porque soy un malvado? No, todo el mundo es un justo. Todo el mundo tiene fe en Hashem. Entonces, y por eso aclaré ese punto. No vengas a Hashem, no vengas a una comunidad judía que te va a enseñar los pensamientos de Dios, la cultura de Dios,
cómo es que Dios se manifiesta a través de sus revelaciones al pueblo elegido por Dios. Como yo siempre digo, los judíos no eligieron a Dios. Dios eligió al pueblo judío. Hay una diferencia muy grande. Él dice bien claro, porque vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios. Yo soy Dios tuyo. El Dios que te sacó de la tierra de Egipto de esclavitud. El Dios de Abraham tu padre, de Isaac y de Jacob. Yo soy tu Dios. Por eso dice, sabe que la respuesta a esta pregunta más larga que la tierra en su medida y más ancha que el mar, y que muchos fundamentos y excelsas montañas pueden de ella, pero comprenden bien lo que voy a decirte. Dios sabe con una mente que es distinta a la de nuestro ser. ¿Cómo sucede en el hombre cuyo ser y mente son dos entidades individuales? Sin embargo, dice Dios, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni son vuestras conductas como las mías, porque el mundo de Dios es absoluto. Dios opera en un mundo absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? No hay espacio para el error. No hay espacio para la impureza. No existe el pecado en el mundo absoluto de Dios. Él vive en pura santidad. Él es Hashem. Nosotros tenemos una mente finita y limitada, y por eso tenemos una mente carnal o mente humana y una mente espiritual. Por lo tanto, carecemos de la capacidad de concebir la naturaleza del conocimiento de Dios. Y lo que sabemos, no solamente en virtud de nuestra aceptación de la fe, sino a través de pruebas claras de las enseñanzas y de la sabiduría. El Rahab asume una posición frente al enfoque de Maimónides. El autor escribe en una acotación sobre el mencionado párrafo: no actuó a la manera del sabio. Uno no debe comenzar algo que es incapaz de concluir. Qué bueno está eso. Él comienza proponiendo una pregunta difícil. Luego se queda con una dificultad y se vuelve a la fe. Mejor hubiera sido que lo dejara como una cuestión de fe para los inocentes, en lugar de hacerlos conscientes de la contradicción y abandonar sus mentes a la duda. ¿Por qué en efecto comienza Maimónides el análisis lógico de un tema para el cual no tiene una solución lógica? En cuanto a la lógica, el empeño del hombre por conocer la relación y relacionarse con su creador. Hay ciertas cosas que pueden entenderse y ciertas cosas que están más allá de nuestra capacidad de relacionarnos con ellas, con las herramientas de la lógica de nuestra mente. Y es por eso que debemos comprender a Dios en la búsqueda, en la senda de nuestra mente. Debemos esforzarnos en comprender que eso es lo que podemos comprender acerca de Dios. No quieras tú, como muchas personas caen en ese error, de hacer alucinaciones en cuanto a la divinidad. Yo tropecé una vez con un hombre que viene a confesar y me dice: Morey, le voy a explicar un sueño. Yo tuve un sueño en el cual Dios me reveló a mí que yo era sumo sacerdote del templo. No me digas. Qué bueno. Es un sueño precioso, bonito. Tú eras sumo sacerdote en el templo. Sí, pero es que yo tengo un llamado especial de Dios. Qué bueno. Pero lo que él no sabe es que yo sé en lo que él cree. Todo lo que él cree es ajeno a la Torá. Todos sus conceptos son ajenos a la Torá. Mas sin embargo, el sueño que él tuvo era sumo sacerdote. Bueno, ¿qué le dije? Un sueño muy bonito, tú puedes ser sumo sacerdote en el sueño, pero en la vida real tú tienes que convertirte de esa religión, tú tienes que venir por un proceso. Tú no puedes ir a un rabino a decirle que soñaste que tú eres un sumo sacerdote y ya el rabino te va a poner a ti en la sinagoga a dirigir un servicio.
Porque para empezar no tenemos templo. El sumo sacerdote opera nada más que cuando haya templo. ¿Qué quiero decirte? Que las personas tienen sus alucinaciones, su deseo, porque quieren descubrir lo absoluto de Dios y es imposible para el hombre. Podemos acercarnos a través de la fe en Hashem lo más posible a Dios, pero si a Moisés no le permitió ver su rostro, porque si Moisés ve a Dios, muere, y es el alma de Moisés. ¿Cuánto más nosotros que no somos el zapato de Moisés? La suela del zapato de Moisés, de la sandalia de Moisés. En otras palabras, la mente no es solamente una herramienta con la que captar cosas que no son totalmente comprensibles. Porque cuando tú quieres tratar de comprender cosas incomprensibles porque Dios no las ha revelado al hombre, eso se convierte en idolatría. Bendito sea Hashem. Para relacionarnos con Dios, las verdades suprarracionales, de hecho solo la mente puede apreciar auténticamente cuanto más haya de la comprensión a esta una y única verdad suprarracional, que es que la mente de Dios es mayor comprensión que la nuestra, que es un ser superior a nosotros, y que Hashem es uno y único, que no comparte su gloria con nadie, que no hay nadie más aparte de Él, que solo es Él. Por lo tanto, la providencia divina es absoluta en nuestro mundo y nuestra libertad de elección del hombre también debemos comprender cabalmente que está absolutamente ligada al reconocimiento de la unicidad del único Dios verdadero, nuestro Creador. Mientras que nuestra mente esté vagando y divagando y confusa en cuanto a la unicidad de Hashem, no es que estemos mal, es que tenemos que seguir trabajando. Nos queda aún más tiempo de procesar toda esa información. No podemos saltar por encima de los estatutos y reglas impuestas por nuestros sabios y puestas por Hashem en la Torá para llegar al 10 antes de pasar por el 2 y el 3 y el 4 y el 5. Bendito sea Hashem. Bueno, el tiempo se nos ha agotado un poquito. Este tema tenemos que seguirlo más adelante. Aún nos quedan mucho por cubrir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Al tiempo que pasó ya se me olvidó. Yo tengo una pregunta. Yes. Sí. Del pueblo de Israel, el Señor, ese era su pueblo y lo escogió, pero era rebelde. Era rebelde, cometió errores, fracasó, se cayó, pecó, hizo de todo. El pueblo de Israel hizo todo en la lista. Sí. Entonces, mi pregunta, el Hashem, como Dios, el pueblo era rebelde y terco, fue y cogió los gentiles, algo así, los gentiles, no cristianos, sino que trata, por eso los gentiles, los judíos le dieron como la espalda. Entonces, él puso en una parte en la Biblia de que los gentiles eran, no que sean cristianos, sino que escucharon otras palabras más obedientes o más espirituales. Alicia, el Dios de Israel no miente ni se arrepiente. El único pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Sí, pero ese lo que tú me estás hablando es catecismo católico. Se llama teoría del reemplazo. Dios no llamó a otro pueblo. Dios tiene un solo pueblo. Por eso, y te estoy aclarando, Dios perdonó al pueblo de Israel. El único pueblo perdonado por Dios que existe en el planeta, en el universo, se llama Israel. Porque si pecamos, si cometimos error para mostrarnos que somos humanos, lo acabamos de decir, somos humanos, estamos prestados a tentaciones. Incluso hubieron reyes judíos que desobedecieron a Dios. Pusieron ídolos dentro del templo y pagamos consecuencias por eso. Y por eso hemos ido a la diáspora, por eso perdimos los templos, por eso por la desobediencia nuestra. Pero eso no implica que Dios nos ha abandonado ni nos ha dejado de ser hijos de Él. Porque yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Ahora, porque un hijo mío me desobedezca y haga algo mal hecho delante de mí, gracias a Dios mis hijos no son la excepción, pero no son ese tipo de hijos, bendito sea Hashem. Pero cuando eran pequeños cometían errores y desobedecían, y yo me encaloraba con ellos y la madre y le poníamos castigos y todo lo que hacemos los padres para tratar de llamarle la atención al niño.
en algún momento dejaron de ser mis hijos? No, pero eso no es- Aunque tú los corrijas, aunque tú les suenes con una correa, aunque les prohíban en ciertos modos placeres que ellos desean, ¿verdad? Según sus niveles, nunca dejan de ser tus hijos. Si ese es el hombre humano, ¿cómo Dios va a crear un pueblo? Le va a llamar yo soy Dios tuyo y va a llamar a otra nación para decirle ahora tú eres mi Dios, ahora tú eres mi pueblo. Eso no existe. No, yo no te ayudo. Usted no me deja expresarme. Can I tell you in English? I was saying, le fracasaron y él estaba decepcionado porque Israel ha sido siempre su pueblo y siempre será. Porque ahí vino, ese es su pueblo. Pero que hubo una parte de la Biblia que dice que como fue una decepción, él le dio el chance a otras personas para que lo adoraran y no cogiera las estatuas. Eso es lo que yo me baso. Sí, no, claro, él le dio la oportunidad siempre a los La seres humanos de oportunidad. la oportunidad de rectificar y volver a sus caminos. Bendito sea Hashem. Amén. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado. Shalom, shalom, un abrazo a todos. Se nos acabó la semana. La semana que viene vamos a estar compartiendo otra parte del Talmud, de la enseñanza de Rabbi Hillel, que dice, y es algo que ha sido siempre desde que yo comencé en estos caminos, y se va a llamar, si no es ahora, ¿cuándo? Bendito sea Hashem. Así que ya tiene el título para el martes, Bacheva. Si no es ahora, ¿cuándo? Bendito sea Hashem. Hashem los guarde y los bendiga. Shabbat shalom a todos. Yes, dime, Guillermo. Pues, bendito, tengo una pregunta para usted. Dígame. En la clase de la noche que estuvo hablando que iba a ver con Yesenia, Sí, aún Yeser no me ha contestado. Ahora, esta noche me gustaría que todos se sintonizaran, porque en el Doral voy a estar hablando acerca de cómo guardar Rosh Hashanah el Nuajida y los rezos. y los rezos que el Nuajida debe de hacer. Entonces, durante la semana que viene voy a estar escribiendo un folletico para que Bacheva acá lo imprima, para que ustedes tengan preparado ya los que quieran guardar Rosh Hashanah en sus casas, y más que con la pandemia y todo, muy pocos miembros de la sinagoga van a poder asistir por el distanciamiento y las cosas, pero en sus casas el grupo Nuajida que desee puede estar compartiendo los rezos que vamos a estarle mostrando en este panfleto, y vamos a irle mostrando paso a paso qué debe de hacer ese día de Rosh Hashanah y todas las cosas, ¿ok? Yeser todavía no me ha contestado el texto, espero que me lo conteste. Acuérdate que hay una diferencia de tiempo. De todos modos, yo me estoy como adelantando un poquito y preparándolas a ustedes para no dejarlo en blanco ese día que nosotros estemos en la sinagoga rezando y ustedes estén sin saber qué van a hacer y queriendo compartir, porque la idea es que ustedes crezcan junto con nosotros. Aquí todos estamos creciendo, ¿ok? Todos somos estudiantes y todos tenemos un rabino y todos tenemos el deseo de crecer y aprender cada día más de Hashem, acercarnos más a ese Hashem. Todos estamos en el camino corto, en el camino largo, otros en el camino largo y corto, pero lo importante es que todos estamos en el camino. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Un abrazo, Julio. Shabbat shalom. Abrazo.